Buenas tardes, arquitecto. Me presento, mi nombre es Brian Muñoz y el día de hoy voy a estar resolviendo un ejercicio de estructuras sobre el método de nodos. Como podemos ver, el enunciado nos dice determina la fuerza en cada elemento y determinar si estos son, si tienen la fuerza de tensión o comprensión. Bien, antes que nada, viendo el ejercicio en sí planteado, tenemos que tener en cuenta que la fuerza o el elemento BD es un elemento de fuerza cero, ya que nos dice que si una estructura compuesta por tres elementos y dos de ellos son colineales, en este caso BD y BC, el último que resta cabe recalcar de que tiene un elemento cero. Entonces podríamos decir que esta fuerza, o para marcarlo mejor con otro color, se va anulando la fuerza BD. Bien, entonces ahora comenzamos a identificar qué características que contiene esa estructura. Podemos ver que en el nodo A se da una fuerza móvil. ¿Y qué es lo que nos da eso? O digo, un punto móvil es que el punto móvil tiene la característica de contener una fuerza. Y en el nodo C tenemos lo contrario, que es un punto fijo, el cual está compuesto por dos fuerzas. Bien, ahora, ¿cómo podríamos identificar si están en tensión o en comprensión? Hay un método que para no complicarnos la vida, la cual nos dice que en el caso de que la respuesta nos salga incorrecta, entonces nos hemos equivocado de dirección de la flecha y sería del opuesto del sentido contrario. Bien, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que aquí vamos a utilizar la lógica de los triángulos notables, donde, como podemos ver, tenemos un triángulo notable de 45 y 45, al darnos cuenta de que sus dos lados son iguales. Entonces, teniendo en cuenta de que todos los lados de esta estructura son casi iguales, por decirlo, tenemos un lado de 45 y 45. Y aquí sería un mirror, también sería lo mismo. 45 y 45. Bien, ahora tenemos que entrar al punto más importante, de dónde vamos a comenzar a resolver y el por qué. Comenzamos a resolver desde el punto que tenemos menos fuerzas, por decirlo, ya que necesitamos un requisito de que mínimamente necesitamos tres fuerzas y dos de ellas deben ser conocidas. En este caso, analizando, podemos ver que aquí en el nodo A tenemos tres fuerzas, pero aquí hay una. Las tres son desconocidas y no tenemos ninguna conocida. En el nodo C ocurre lo mismo. Acá tenemos cuatro fuerzas y sobrepasa el límite. Y entonces tenemos el nodo D, que es el punto perfecto, ya que recordemos bien que anteriormente el nodo DB es su fuerza cero, entonces la anulamos. Entonces podemos decir que podemos llegar a resolver el nodo C, ya que tenemos la fuerza AD, BD y BC. Entonces, resolviendo esto, comenzamos por el nodo C. Entonces, para hacer este diagrama de cuerpo libre, entonces comenzaríamos a dibujar el eje X y el eje Y para poder ordenar bien dónde van a estar pasando las fuerzas. En este caso lo dibujamos y lo continuamos así. Y ahora lo único que tenemos que hacer es diagramar las fuerzas o dibujar las fuerzas, y no hay que tener miedo o equivocarnos en qué sentido ponerlas, porque recordemos que después se puede mejorar o hay que corregir, por así decirlo. En este caso ya tenemos un dato muy importante de que ya nos da a entender en qué sentido está la flecha. Entonces podemos ver que está en comprensión. Recordemos que comprensión es apretar un objeto y tensión es calor. Tenemos 450 libras, que esto de acá viene a ser la fuerza de Y, por así decirlo. Bien, entonces continuamos por la otra fuerza, que es la fuerza BC. En este caso la vamos a asimilar, que está en tensión. Y por último tenemos la fuerza AB. Esas tres fuerzas está controlado con AB. Y se aplica lo que dice, porque tenemos tres fuerzas y tenemos dos fuerzas que son conocidas, y se aplica en este momento. Bien, entonces para poder continuar con el ejercicio tenemos que saber en qué sumatoria de fuerzas vamos a iniciar todo. Recordemos que tanto en la sumatoria
vamos a pasar esta acá, en la sumatoria de fuerzas en Y o en X, ambas van a ser igual a 0. Y lo mismo se aplica para X. Bien, entonces otro dato importante es que recordemos que cuando vamos a utilizar el sentido de X, vamos a utilizar el seno y para el sentido de Y el coseno. Entonces en este caso haríamos lo que ya tenemos planteado, aplicaríamos todas las sumatorias de fuerzas en esa dirección. En este caso comenzaríamos con el eje Y. Entonces, teniendo en cuenta en cómo está diagramado, tendríamos la fuerza AD, en este caso que es A y D, por el seno de 45, lo que expliqué anteriormente, por el seno, por el coseno de 45, menos, en este caso, ¿cómo sabemos si es negativo o positivo? Esto de acá va a depender si está en compresión o en tensión, dependiendo de la dirección de la flecha. Pero en este caso lo estamos en negativo para asimilar la respuesta. En caso de que salga mal, la corregimos. Menos la fuerza CD por el coseno de 45. Es igual a 0. En este caso, como vemos que todo está igualado, solo lo único que tendríamos que hacer es pasarla y cambiarla de lado. Y podríamos concluir que F AD es igual a F CD. Esto de acá se elimina y esto de acá se elimina. Entonces tenemos este dato que es demasiado importante. Y ahora hagamos lo contrario, la sumatoria de fuerzas, pero ahora en X. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es lo mismo, pasamos a sumatoria de fuerzas en X, y esto va a ser igual a FAD, mismo, pero ahora en el otro sentido. Y aquí es lo que le digo por el seno de 45. Recordemos que cuando es en el eje X se coloca el seno de 45 más FCD igualmente por el seno de 45 menos 450 libras. En este caso ya sabemos por qué es negativo, porque se obtiene que es el sentido cuadrado negativo. Bien, entonces aquí podemos resolverlo de la siguiente manera. Como sabemos, FCD es igual a FAD. Entonces llegamos a la conclusión de que esto y esto se van a llegar a sumar. Entonces sería 2FAD por seno de 45. Y esto es igual, pasa el sentido contrario, 450 libras. Entonces podríamos concluir que FAD es igual a 225 libras sobre seno de 45. Entonces tendríamos a cabo este punto de que tenemos la dirección de eje X y eje Y en el nodo D. Entonces hemos concluido de que el nodo D y el nodo X, que en el nodo D, en las fuerzas, sobre todo la fuerza X y fuerza disculpen, anteriormente se me cortó el video, pero ya estamos de vuelta. Quise decir que habíamos concluido o finalizado de que el nodo C, las direcciones de la flecha estaban bien porque una era en comprensión y la otra en tensión. Entonces continuamos y seguimos con el ejercicio. Bien, entonces continuamos y ya sabiendo la dirección de las fuerzas de estos nodos y cuánto equivale, entraríamos al nodo A, porque ya comenzamos a tener la relevancia de esta fuerza conocida. Entonces tendríamos que hallar las dos que sobran. Entonces continuamos con el nodo A. Bien. Entonces aquí hacemos lo mismo. Algo que me faltó. En este caso, esta es otra manera de llegar a resolver FAD. Pero si calculamos bien FAD, finalizando, viene a ser la división de 225 libras entre el seno de 45, nos viene a dar entre 318.2 libras. Y como dije anteriormente, toda esta de acá está en comprensión. Bien. Más que todo para tener familiarizado el valor del nodo A. Entonces, continuemos. En el mismo caso se vuelve a repetir el mismo procedimiento de lo que hicimos en el nodo D. Pero acá van a ver dos más interesantes. ¿Por qué? Bien, ahora que ya tenemos el nodo A, entremos a la siguiente
a la misma fase que hacemos la sumatoria de fuerzas en X y en Y, que ambas van a ser igualadas a 0. Bien, entonces primero comenzamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces tendríamos que F AB menos 318 libras. Recordemos que como es en el eje Y, todo esto de acá va a ser sobre el coseno de 45. Es igual a 0. Bien, ¿qué habíamos concluido anteriormente? ¿Cómo se puede escribir FAD? En este caso, viene FAD. Disculpen, acá es FAD. Como vimos anteriormente, el valor de FAD la tenemos acá, pero podemos escribirla de dos formas, que es como la respuesta que el resultado que nos da la división, o la anterior, que es la ecuación, por así decirlo, la división, antes de que nos dé el resultante. Y acá nos conviene aplicar esta fórmula porque 225 libras sobre el seno de 45 menos coseno de 45 es igual a 0. Entonces acá sí nos conviene usar esta fórmula. ¿Para qué? Para eliminar seno y coseno de 45 y que la resultante no sea más fácil. Entonces, utilizando esa lógica, podríamos concluir que la fuerza Y, porque recuerden que estamos resolviendo la fuerza Y, no sé si lo comenté anteriormente, porque acá tenemos fuerza Y, recuerda por el sentido de Y, fuerza Y, AB, el nodo AB y el nodo AC. La fuerza AB. Entonces podríamos concluir que las sumatorias en el eje Y, entonces podríamos concluir que FY es igual a 225 libras. Entonces ahí estaríamos eliminando dos pájaros de un solo tiro. Entonces ya tendríamos estos dos resultantes y nos faltaría solo una, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces hacemos lo mismo, el mismo procedimiento del nodo D, hallar las fuerzas en sus dos ejes y conseguimos con la dirección de la fuerza X, ¿no? Entonces tendríamos que el nodo AB, por así decirlo, en la fuerza AB, haríamos los mismos resultados. En este caso tenemos el conocimiento del anterior dato, que es la fuerza AD. En este caso la podríamos escribir de las dos maneras. De la manera que nos dio anteriormente el resultante, que es el resultado de la división, o antes de poder dividirla, que es 225 sobre el seno de 45. En este caso, lo que nos conviene es utilizar la resultante, la división. ¿Para qué? Para poder simplificar de manera más rápida y tener el resultado más rápido. Entonces tendríamos seno de 45 se eliminaría con el coseno de 45, ya que recordemos que en el eje X te da con el coseno. Entonces al tener estos dos eliminados, nos queda que la fuerza AB es igual a 225. Bien, ahora solo nos quedaría hacer la sumatoria de fuerzas en X. En Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Bien, entonces aquí el procedimiento sería el mismo. Todas las fuerzas que se van a Y van a ser igualadas a 0. Entonces tenemos toda la sumatoria de fuerzas en Y es igual teniendo acá en cuenta, tendríamos AY, que estamos simulando, que es comprensión, menos 225 libras. Y acá repetimos el mismo procedimiento que dije anteriormente, porque para simplificar más rápido los cosenos y los senos. Entonces tendríamos que AY menos 225 libras sobre el seno de 45. Obviamente el AY también tiene que estar multiplicado. Va a ser igual a 0. Y lo mismo que hicimos acá, que estábamos dividiendo, estábamos simplificando, se realiza acá. Y entonces podemos concluir que AY, lo voy a escribir con rojo para que se dé cuenta, AY es igual a 225. Y hasta aquí ya tendríamos resuelto todo, pero faltaría hacer lo más importante. Determinar si están en tensión o compresión. Y por eso vamos a hacer un gráfico aparte.
Y entonces, haciéndole atrás del papel, porque ya no tengo material, con las resultantes anteriores, podríamos definir que teníamos ese ángulo, ¿no? Entonces podríamos definir que las fuerzas que estaban en este lado, que es AD, estaban en comprensión. Vamos a hacerlo desgraciadamente. Recuerden que comprensión es cuando se aplasta. Tenemos la fuerza que es en tensión, que es la fuerza de C. Recordemos que acá está el nodo D, el nodo A, y aquí está el nodo C, y aquí está el nodo D. Recordemos que ese nodo era nulo por la explicación anterior. Tenemos en cuenta de que el nodo AD está en tensión y el nodo BC también está en tensión. Entonces concluiríamos que así nos quedaría el gráfico final. Gracias.